Dile que venga, aunque sea ella, dile. Vamos a esperar aquí tantito. Ahorita vamos a esperar. Dale por acá. Por acá, pásalo aquí. También para acá, que también se hace mucho más calor. ¿Y el doctor? ¿Y me grita un poquito? Dile que vengan aquí. Tú vete de decirle que venga acá. No hay nada en el cielo, cuando están anunciaron mi comadre, mi papá, ¿Qué más? Pero eso va a tener. Ahora sí, van a. Vente para acá. Está tu jefa. Aquí vete. Ahora voltea para allá. Ayuda. Voltea para allá. La jefa. Hola, Nica. Ya, tu jefa, de este lado. Quítate el gorro.
Ahí está, ahí para. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Como ya han compartido sus vidas un ratito, ya se conocen un poquito. Pero aquí delante de Dios, en la puerta de la iglesia, entréguela formalmente y dígale una palabrita, Tlacatoro, güey. Pascual, que lo entrego a mi hija y todo esto y pues ahí me lo cuides, ay, que lleves bien, pues que se vaya bien, que se mande bien y eso es todo lo que digo. ¿Ya? Dile una palabrita. Pascual, eu te me centré a olhar no pote, escutar. Senhor. ¿Ya? Ya. Órale pues. Ahora tú dile, recíbela a la ciudad. Sí, sí, padre. No, dile a ella. Yo te recibo con coraje o con gusto. No, con gusto. Con gusto. Sí, Ah, padrecito. Bueno. Sí. Órale pues. Sí. Agradecele al suegro, a la suegra. Gracias, suegro, por entregarme a tu hija. Yo, pues, como siempre, la he cuidado siempre y voy a seguir así cuidándola. Y voy a tratar de que no le falte nada. Suegra, siempre voy a cuidar a tu hija. Nunca pienses que le va a faltar algo o algo le va a pasar. Siempre la voy a cuidar. Gracias. Órale pues. Ponte de este lado. O allí. Ya, irá, ayúdale. Ayúdale aquí. ¿Quién le va a ayudar aquí? Llévala para allá adentro, porque no, allá adentro. Despacito, llévala. Sí, padrecito. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia. Agachaditos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vénganse. Buenas, Nica. Despacio. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a acompañar a Pascual Viñán Bernal, a Yalé Linares y Chiquito. Vamos a contraer matrimonio. También vamos a bautizar a su pequeño. Nos unimos a los padrinos, Ambrosio Marcelino y Sandra Bernal Ramos. También son padrinos de relación de los contrayentes. Ambrosio y Sandra, Pascual, Yalé, son sus padrinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que vino a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a decirle a Diosito que bendiga a esta nueva pareja, que bendiga al niño, que vaya creciendo en edad y sabiduría. Vamos a decirle todos a Diosito, yo confieso Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Pascual Millán y Janet Linares, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Pues bienvenidos todos, especialmente Pascual Millán, Janet Linares, un día bonito especial en el caminar de su vida. Bienvenido también Ambrosio y Saura Bernal, que son los padrinos de velación y también padrinos del niño que va a recibir el sacramento del bautismo. Bienvenidos también la mamá de Pascual y los papás de Janet, familiares, amigos, bienvenidos todos, hoy que se unen para celebrar el enlace matrimonial de Pascual Millán y Janet Linares. Vienen a acompañar sus seres queridos, su familia. Es un día bonito, pues, para toda su familia convivir, compartir el pan y la sal, y ahora delante de Dios, que representa a la iglesia ahora aquí reunida, que se enteren todos: sí te quiero, Janet, y voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, y que no se acabe el amor, porque dice la fórmula: te amaré todos los días de mi vida. Esto que resuene cada momento aquí en la cabeza, porque lo que están haciendo ahora es algo sagrado. Creo yo que tus papás, Janet, están contentos. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas como Dios quiere, no nada más juntados y ya, ay, a la buena de Dios, a ver qué les pasa, a ver qué... No, sino estás recibiendo y vas a recibir la gracia de Dios, la bendición de Dios, y creo yo que todo papá y mamá se sentirán contentos, orgullosos de que tú estás haciendo bien las cosas. Y lo mismo, Pascual, hay que pedir también por tu papá. Yo lo conocí, tú sabes, ya la mamá pues ya no tiene mucha vista, pero está aquí contigo. Ella está contenta también y sabe que tú estás haciendo bien las cosas, así que échale todas las ganas del mundo. Pídele mucho a Dios su gracia, su bendición. Ya platicamos allá en Xalitla que el matrimonio no es pura alegría. En el matrimonio hay cosas que a veces son malitas, pero hay que echarle ganas, platicar, ponerse de acuerdo para salir adelante. No el golpe, no el grito, no el maltrato, no la mala palabra,
sino ante todo el diálogo, el llegar a un acuerdo y caminar como Dios quiere. Bien, entendimiento, el apoyo, así como tú dijiste allá, no le va a faltar nada, que no se pierda esto en tu cabeza a Janet. Yo la voy a cuidar, tú dijiste. Yo de en adelante, que no se preocupen los suegros, que no se preocupen los papás de Janet. Hoy en adelante, tú vas a encargarte del niño, de ella, que les vaya bien. Y lo mismo, Janet, encárgate siempre, tú sabes, de Pascual, porque cuando ya están con un compromiso, con una obligación, ya sabemos, cada quien tiene sus obligaciones ya bien definidas. ¿Quién va a hacer las tortillas? ¿Quién va a lavar los pantalones? ¿Quién va a hacer aseo en la casa? ¿Quién va a hacer el chile manteca? ¿Ves? Ya está definido. Ahora, ¿quién va a comprar el gas? ¿La viste? Ya ver, luego. ¿Quién va a comprar la estufa? ¿Quién va a comprar el jabón? ¿Quién va a comprar el pan? ¿Quién va a comprar la carnita? ¿Ves? Ya está definido. Por eso échenle todas las ganas del mundo. No se desobliguen. Cada uno de ustedes tiene ya sus obligaciones. Ponga atención. Ahí déjalo. Él lo sabe. Al ratito vemos. Cada uno de ustedes tiene su compromiso muy específico. Que no se olvide. Y échale ganas, Pascual. Ahorita todo, vamos a llamarle, está bien. Pero al ratito, mañana, pasado, que no te gane el vicio, que no te gane el vicio, porque cuando alguien es medio vicioso, ya anda borracho, ya anda faltando el respeto, ya anda peleando por allá en la calle, ya no arriba lo necesario en la casa, en la familia. Ya Janet, en lugar de que sonría, va a estar triste. Ya llegó, ya le quieres pegar, ya la andas correteando, ya la corriste, que se vaya. Eso no es amor, eso es pleito, eso ya es disgusto, eso no está bien. Por eso también hoy hemos escuchado en esta lectura primera, el amor es comprensivo. Si llegaron aquí, porque se entendieron, se comprendieron y ahora están y van a compartir su vida. El amor es un servicio, dice San Pablo. Ya dijimos quién va a hacer el chile manteca, quién va a lavar, quién va a planchar. Ya sabemos, eso se llama servicio, ¿de acuerdo? No tiene envidia, deja mis cosas, no las agarres, no, es de los dos. Así como ya hablamos allá en Chanitla, Deja mi celular, no lo estés agarrando, es mío, es de los dos, ¿de acuerdo? Porque es pareja, es matrimonio. Por eso dice, no debe haber envidia. El amor no debe ser presumido. Yo solamente voy a traer los mejores pantalones, las mejores camisas, no, sino los dos. Los dos, ya te compré un vestido, ya te compré unos guaraches, yo me compré una camisa, ya trajimos, siempre los dos. Por eso dice que no debe haber, cada ratito coraje, dice aquí, no se debe irritar. Irritar quiere decir enojar. Por eso debe ponerle todas las ganas. Y el amor, cuando alguien se equivoca, entre ustedes dice, disculpa sin límites y siempre buscando la verdad para que ustedes caminen y lleguen hasta el último momento de sus vidas juntos. Y por otro lado, en el Evangelio también hemos escuchado la palabra de Dios, que Jesús también fue invitado a una fiesta. Faltó el vino. Y Jesús ayudó con el vino. Y el vino mejor, dice aquí el libro sagrado, porque lo había regalado, lo había donado Jesús. Y ahí está precisamente la mano
de Dios en su matrimonio, en su familia. Échale todas las ganas del mundo, que Dios los bendiga, disfruten su vida, disfruten su matrimonio, disfruten su fiesta, atiendan a sus amigos. Que Dios los acompañe. Muchas felicidades. Aplauso para estos hermanos. Solamente Pascual Janet de pie. Pascual Janet Linares. Ante esa comunidad cristiana que representa la iglesia, les pregunto, pongan atención a la pregunta. ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Se sienten contentos, felices con este hijo que Dios les ha regalado, les ha concedido? Sí. Cuídenlo mucho. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Pascual Millán, te acepto a ti, Janet, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Janet Linares Chiquita, te acepto a ti, Pascual Millán, como mi esposo. Prometo serte fiel, amarte en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a bendecir los anillos, las arras, el lazo, los cirios que se van a entregar. El Señor bendiga este lazo, estas velas, las arras, los anillos que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame el anillo de ella. Janet Linares, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pascual Millán Bernal recibe este anillo
como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Janet Linares recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Pascual Millán Bernal, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal que vamos a compartir. Paraditos todos, aplauso fuerte para esta nueva pareja, marido y mujer para siempre. A cada petición vamos a cantar a Diosito diciéndole: te rogamos, óyenos. Para que Pascual y Janet, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en su amor. Roguemos al Señor para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a honrarse en su matrimonio. Roguemos al Señor para que el Señor les conceda acierto en la educación de su hijo, sabiduría para administrar sus bienes, su hogar, su familia. Oremos. Pedimos también por la mamá, papá de Pascual, ya no vive, pero ya él está en el cielo, está viendo a su pequeño que está recibiendo la bendición de Dios, y también por los papás de Janet Linares. Oremos. Por su pequeño que va a recibir también el sacramento del bautismo, Pascual, niño Pascual Millán Linares. Oremos. Pedimos también por los padrinos Ambrosio y Saura Bernal. Oremos. Pedimos también por ustedes que acompañan y comparten esta alegría con los nuevos esposos. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, derrama con abundancia tus dones sobre estos nuevos esposos y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo su protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentaditos, si pueden hacerlo. Ustedes también. Imposible poderlo comprar.
mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gracia, a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío, Señor mío, y Jesucristo, que se nos ha manifestado, está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Vamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Paradictos todos, de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con este obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, de tus hermanos Pascual, Janet, que hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también que bendiga al niño que va a recibir el sacramento del bautismo, a sus padrinos, Ambrosio, Isaura, familiares, amigos e invitados. Así también con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a decirle cantando a Diosito. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna.
Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede a Pascual y a Janet, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente vamos a decir todos amén. Pascual, Janet, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en su familia. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe siempre. Nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Quítales el lazo. Aplauso fuerte para esta pareja, marido y mujer para siempre. Quiero felicitarlos públicamente. Ellos, les dije, los rezos. Excelente, excelente. Se los aprendieron. Y así me gusta, porque algunos viven el rezo. No puedo. ¿Cómo va? No puedo. Ellos excelente. Todos los rezos se aprendieron. Aplauso por eso. Porque no todos. Y quiero decirles que, pues vamos, yo siempre estoy peleando en la parroquia porque se aprenda. A veces quieren recibir un documento que no saben nada, y eso no me gusta a mí. Siempre, tu hija es inteligente, tu hija sabe, ¿sí? Se aprendió todo. La abuelita no ve mucho, pero échale ganas, tú eres más inteligente, porque inmediatamente ella como que decía, mi persinado, como que no, sí, ese es la 14 quema, por la señal, así hazle, ¿ven? Y así me gusta, enseña a tu hijo también. Vamos a iniciar, que se pare el niño. Vamos a iniciar el rito del sacramento del bautismo. Persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digan fuerte qué nombre quieren darle aquí al conet. Juan, ¿qué piden a la iglesia? Pascual, ¿qué piden a la iglesia? Ya como que está medio tomado ya. Mira la bebida que puedes ir. Tomó mucho mezcal, ya creo, ¿verdad? Está durmiendo. Bueno, se llama Pascual, ¿sí? ¿Qué piden a la iglesia en ese momento para el niño? El bautismo. Ustedes, papás, que piden el bautismo para su hijo, deben darse cuenta de que contrae la obligación de educarlo en la fe. Así como ustedes se aprendieron los rezos, el niño también que se persigne. Padre nuestro, Ave María, en su momento que venga la doctrina para que haga su comunión, su confirmación, ¿de acuerdo? Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar al niñito para que aprenda los rezos? ¿Sí? Vente para acá. Vente para acá. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre.
Ahora vamos a cantarle a Diosito diciéndole: te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación lo hagas discípulo fiel y testigo de tu palabra. Te rogamos. Que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia. Que los papás y los padrinos sean para el niño ejemplos vivos de fe. Oremos. Que conserve siempre en tu amor a sus familiares. Que renueves en nosotros la gracia del sacramento del bautismo. Decimos ahora: ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, Santos Pedro y Pablo, nuestro santo patrón San Marquitos, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo, para que lo libres del dominio de Satanás, el espíritu del mal. Una vez arrancado de las tinieblas, lo lleves al reino admirable de tu luz. Te pedimos que este niño, libre ya del pecado original, habite en él el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Descúbrele el techo. Nuestro es su nombre, sea Ome Yeye. Digan su nombre, sea Ome Yeye. Digan, recibe la fuerza de Cristo, cuyo signo es la salvación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya. En el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva, la hijadito a su Hijo, que ustedes ahora, papás, padrinos, presentan a la Iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe para que esta vida divina se vea así preservada del pecado y pueda desarrollarse en el niño de día en día. Pregunto a todos: ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Nuevamente les pregunto, padrinos, papás y todos los aquí presentes: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo? En la Santísima Virgen de Guadalupe, en el Espíritu Santo, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Papás, padrinos, pueblo de Dios, en la fe de la Iglesia en la cual el niño va a recibir la gracia del sacramento del bautismo. Proclama, realiza la esperanza de llegar a ser un hombre nuevo, adulto. Esa imagen del hombre es tan bella, tan atractiva, que su nacimiento en nosotros solo puede ser obra del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha librado del pecado, le ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, lo unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo sea para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta
y de Cristo Rey. Decimos amén. Para que seas miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo Rey. Amén. Ahí está ya. Decimos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición de Dios descienda, nos acompañe, nos persinamos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues aplauso para el pequeño que ha recibido el bautismo. Vale.
Bótate que me rogas, tú me estorbas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta acá? Verónica, anda, Ahora ahí en la cancha, en la cancha. Todo, ahí va. Nomás uno, déjalo.
De este lado de su madrina. Ese allá, ese de ahí. Lo bajamos en el carro gris, ¿verdad? Allá.
Discapacitado. Suba la mecha aquí también le dieron el corazón o cachile. Pues nevo chatita, nevo igual la te va. ¿Qué más? Un rato, la mecha acompañada. ¿Qué más? Gracias, prima, gracias. Yo uno. Mira, tú vas. Acá está. Ahí está, mira. Órale, pues, prima. Gracias, prima, Gracias, prima. Gracias, niño. Aquí está tu regalo. Papi, dale. Gracias, Ay, no, no hay una Paulina. Ajá, yo con Aida. Gracias. Ahora más que...
Ahí cayeron, lo miré cuando ya iba ahí comiendo. Yo digo, yo no quiero, no voy a tener al agua. Esperamos aquí, esperamos.